Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Manuel Maples Arce, guión basado en el texto de Alina Hernández Flores. Manuel Maples Arce nació el 1 de mayo de 1900 en Papantla, Veracruz, donde pasó la mayor parte de su juventud, hasta que en 1920 se mudó a la capital para estudiar la carrera de abogado. A pesar de sus estudios en Derecho, Maples Arce tenía un gran interés en la literatura. Trabajó como poeta, ensayista, político y diplomático. Sus intereses literarios y sociales lo llevaron a crear el movimiento estridentista en 1921 y a convertirse en uno de los mayores representantes de esta vanguardia. Finalmente, murió el 26 de junio de 1981 en la Ciudad de México. De 1925 a 1928, durante la gubernatura de Heriberto Jara, Maples Arce fue secretario de Gobierno y juez en Veracruz, lo que le permitió impulsar varios proyectos culturales, como los talleres gráficos del Estado, la publicación de la colección Biblioteca Popular y la edición de la revista Horizonte. Después de la caída de Jara, consiguió trabajo como embajador de México. Dentro de su obra encontramos ensayo, crítica literaria y de arte, historia y memorias. Y entre sus textos más importantes se encuentran Antología de la Poesía Mexicana Moderna de 1940, El Arte Mexicano Moderno de 1945, Peregrinación por el Arte de México de 1952, Incitaciones y Valoraciones de 1957 y Ensayos Japoneses de 1959. Hay que decir que los tiempos de la Revolución despertaron en él un espíritu crítico que le llevó a identificarse con ciertos ideales. Así lo escribe en sus memorias al hablar sobre su sentir ante una huelga. La fiesta de los trabajadores llegaba como una apoteosis hasta mi corazón. Me parecía bello aquel desfile interminable bajo el sol deslustrado de la tarde. Por ello, la poesía de Maples Arce y del estridentismo cuestionaba los valores culturales existentes. Estaba interesado en la modernidad para el cambio e impulso del país a través de las revoluciones sociales, políticas y culturales. Si existía una nueva realidad, por ende, tenía que existir una nueva estética. El primer manifiesto estridentista apareció por primera vez en el volante actual número 1 en 1921 y fue publicado bajo el título de Hoja de Vanguardia, comprimido estridentista, dando inicio a este movimiento mexicano. El documento cuenta con 14 apartados con diferente tipografía. En él se elevan los ideales estridentistas utilizando un lenguaje del tipo de anuncios periodísticos. 2 años después, en 1923, Maples Arce fundó y dirigió, junto con Fermín Revueltas, la revista Irradiador, la cual pasó a ser la primera revista de este grupo vanguardista. Aunque Urbe es el poema más representativo del escritor veracruzano, la primera obra estridentista que publicó fue Andamios Interiores, poemas radiográficos de 1922. Aquí, el yo lírico explora sus adentros, y mientras se va construyendo como ente individual, construye también su entorno. En esta obra se vislumbran ya algunos de los temas centrales del movimiento estridentista, como la influencia cubista, el paso a la vida moderna, la urbanización, las máquinas y la gran ciudad. Mis ojos deletrean la ciudad algebraica, entre las subversiones de los escaparates. Detrás de los tranvías se explican las fachadas, y las del viento se rompen en los cables. Urbe, superpoema bolchevique en 5 cantos, fue impreso en junio de 1924 por la editorial Andrés Botas e Hijo. El trabajo tuvo la colaboración del pintor Jean Charlotte para la realización de la portada y algunas páginas interiores. El poema da pie a la introducción de las vanguardias en México. Sin embargo, a pesar del deseo de alejarse de la tradición,
Maples Arce elige el verso en decasílabo y alejandrino, pues las rupturas se encuentran en los temas, no exactamente en la forma. En Urbe, la ciudad toma el centro del poema. El yo lírico la contempla mientras va recorriendo sus calles, observa a las personas y las huelgas obreras, como dice Elisa Rushkin. La lucha de las clases se desenvuelve como espectáculo dramático, lleno de carga erótica. La imagen de la ciudad se fusiona con la imagen femenina desde una cierta solemnidad. Sin embargo, a medida que la ciudad se vuelve caótica, el poema da paso a la condolencia que se relaciona con los pesares también de la mujer, como en el verso "Oh, la pobre ciudad sindicalista", y luego cuando escribe "Pobre Celia María Dolores". Así, la dualidad que presenta la ciudad se manifiesta en dos partes. En la primera se retrata el desarrollo de la ciudad y la exaltación a la máquina, parece una oda al regreso de la urbanización. En la segunda mitad habla de la decadencia y los problemas que vienen junto con el progreso, además de tratar temas como la marcha del 1 de mayo de 1886 y la lucha de la clase obrera, como vemos en los siguientes versos. Los huelguistas se arrojan, pedradas y denuestos, y la vida es una tumultuosa conversión hacia la izquierda. Sin duda, uno de los temas que influyen en Urbe son las ideas de la Revolución Rusa vinculadas con las ideas izquierdistas del movimiento. Lo notamos sobre todo en los versos 16 al 18. Los pulmones de Rusia soplan hacia nosotros el viento de la revolución social. Maples Arce utiliza un vocabulario común pero apasionado. No duda al escribir palabras poco solemnes y hasta escatológicas para reflejar la inconformidad y violencia que vivía el sector obrero. Por ejemplo, los discursos marihuanos de los diputados salpicaron de mierda su recuerdo. El poeta abrió las puertas al cambio en la poesía mexicana, lo que llevó a que escritores como Arqueles Vela, Luis Quintanilla, Javier Icaza y Salvador Gallardo se integraran a las filas de esta vanguardia. Es importante destacar que este movimiento fue más allá de lo meramente artístico. Incluso, gracias a la participación política de algunos de sus miembros, se impulsaron algunos proyectos culturales y educativos. Te agradecemos tu compañía. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz. Este programa es posible gracias al proyecto Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, dirigido por la doctora Adriana Hernández Sandoval. Es producido por la editorial Piedra Besoar. Para la musicalización utilizamos Into the Lake de Oak Studios. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.